Una semana más hemos estado pendientes del futuro de los trabajadores de la fábrica de Vestas en Villadangos del Páramo, en León, que han trasladado su situación hasta Bruselas, hasta donde han viajado los representantes del comité de empresa y una delegación de sindicatos y políticos, entre los que se encontraba mi invitado de esta noche, el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes Regionales, José Sarrión. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Cuénteme, ¿por qué creía usted que es tan importante haber acompañado a los representantes del comité de empresa, a los trabajadores de Vestas, hasta la capital comunitaria? Bueno, esto es fundamental, es decir, dos elementos importantísimos. Lo primero es que no olvidemos que hablamos, si sumamos los empleos indirectos y el empleo inducido, hablaríamos de hasta 2.000 familias trabajadoras que van a perder su puesto de trabajo si Vestas finalmente cierra esta planta en León. Y otro aspecto muy importante es la tremenda humillación que supone para la sociedad, el tremendo insulto y la patada en la boca que hace esta multinacional. No olvidemos que el sector de aerogeneradores es un sector al alza, es decir, España tiene en este momento un 16% de su producción eléctrica en energía eólica, tendría que estar en el 21% y en el año 2030 tendrá que tener el 32%. Es decir, hay que duplicar en España la energía eólica. Esto en una provincia que fue obligada a vivir del carbón, de la minería del carbón desde el siglo XIX y que ha visto cómo se aumenta dramáticamente el paro y pierde población por el hundimiento de esta energía. Y a pesar de estos datos de paro y con estos tremendos golpes demográficos, sociales y económicos que sufren los trabajadores y trabajadoras de León, resulta que ahora esta multinacional cierra esta planta dedicada precisamente a molinos para energía eólica, a pesar de que tenía cuantiosos beneficios. Esto es absolutamente ofensivo, absolutamente humillante, y por eso nuestra obligación es estar donde los trabajadores nos han pedido que estemos, que es con ellos luchando, en este caso en Bruselas. Luego le quiero preguntar si cree que se puede hacer todavía algo o si ya podemos dar por cerrada la planta de Vestas en Villadangos, pero hay una cosa que me extrañó, ¿no?, y que nos contaban nuestros compañeros cuando nos mandaban sus crónicas desde Bruselas, ¿no?, que parecía que desde la Comisión Europea estaban convencidos de que ya había un acuerdo cerrado, que Vestas les había trasladado que ya había un acuerdo cerrado, cuando eso no es así, ni muchísimo menos. Efectivamente, el propio Cañete nos trasladó que cuando ellos requirieron información a la empresa Vestas, la empresa decidió comunicar que estaba un acuerdo prácticamente cerrado. Esto es mentira, la multinacional está mintiendo, está engañando a los trabajadores, a los gobiernos, a la propia Junta de Castilla y León y a toda la ciudadanía. Es absolutamente falso, no hay ningún tipo de acuerdo cerca en relación con el cierre de la fábrica, hay mucha pelea, hay mucha batalla por delante y estamos hablando de una multinacional que ha sido muy mentirosa. No olvidemos que se han llevado 17 millones de euros en ayudas públicas, hablamos de una empresa que anuncia su cierre al día siguiente de que termine el compromiso de permanencia de las ayudas que hemos pagado todos para que vinieran a traer su producción, una empresa que, por cierto, aspira también luego a gestionar los aerogeneradores de varios parques a pesar de no fabricar ya aquí, y una empresa que, por último, no ha puesto ni un solo dato, ni una sola cifra en las negociaciones, y sabemos perfectamente que hace 2 años tuvieron un aumento de beneficio del 42%, por lo tanto se han enriquecido. Hay beneficio y cierran sencillamente porque les conviene, no para evitar pérdidas, sino para aumentar ganancia, que es tremendamente rastrero. Nos decían los representantes del comité de empresa que vienen relativamente satisfechos de ese viaje realizado estos días a Bruselas. ¿Usted también ha venido satisfecho? Bueno, yo estaré satisfecho cuando sepamos definitivamente que se gana el conflicto y que la fábrica no cierra o que se mantiene la producción. ¿Y a estas alturas aún se puede ganar ese conflicto? Yo creo que sí, yo creo que hay camino, hay batalla, los trabajadores están dando una batalla absolutamente magnífica, son ahora mismo auténticos héroes y heroínas, están aguantando en una huelga indefinida desde julio y tenemos que apoyarles toda la sociedad. Por donde hemos ido en todas las instituciones donde nos hemos reunido en Bruselas, tanto el CESE como los sindicatos, como la comisión, era absolutamente escandaloso cuando les planteábamos lo que estaba ocurriendo, puesto que una planta con beneficios ligada a un sector de futuro como son las energías verdes, anunciar este cierre es vergonzoso. ¿Hay futuro? Claro que lo puede haber. Si hay voluntad política, lo puede haber, por supuesto, de muchísimos tipos, desde buscar nuevos inversores hasta realizar un control público de la planta. No olvidemos que hay todo tipo de líneas, de esto también nos hemos informado en Bruselas, todo tipo de líneas que permiten tratar económicamente este tipo de asuntos, desde líneas de apoyo a comarcas carboníferas en transición hasta líneas de apoyo contra deslocalizaciones industriales. Por supuesto que se puede trabajar y que debe haber una planta en León vinculada a esto, porque no olvidemos además que los trabajadores y trabajadoras de Vestas eran enviados a otros países para enseñar
cómo funcionaban otras fábricas. Las personas con las que hemos estado en Bruselas o esta mañana en el campamento que he ido a verles, han estado en China, en Brasil, en Rusia, en muchísimos países enviados por su empresa para enseñar cómo sacar una fábrica adelante. Por lo tanto, esas personas están perfectamente cualificadas para llevar a cabo su producción con el capital de la empresa o sin él. Ellos perfectamente pueden empujar esta fábrica adelante. En los últimos días, en las últimas semanas, hemos visto mucha unidad de acción por parte de todas las administraciones, independientemente del color político, y por parte de todos los partidos, todos a una apoyando a los trabajadores de Vestas. Pero se ha empezado tarde a actuar, es decir, se ha dejado pasar demasiado tiempo ante un conflicto que igual ya se estaba gestando hace más tiempo del que imaginábamos. Desgraciadamente se ha llegado 30 años tarde por un motivo, y es que hemos construido una Unión Europea que es absolutamente neoliberal, en el cual no hay ningún control sobre las multinacionales. Ese es el drama. No olvidemos que en este país, en los años 80, un ministro socialista dijo que la mejor política económica es la que no existe. No olvidemos que en este país un gobierno del Partido Popular aprobó una reforma laboral que hace que los EREs ya no los tenga que aprobar la administración. Y por lo tanto, la capacidad de control de los estados y de las administraciones sobre las empresas multinacionales es absolutamente menguada y pequeña. La Unión Europea ni siquiera es capaz de poner aranceles, excepto excepciones muy pequeñas vinculadas al medio ambiente, ni siquiera son capaces de poner aranceles como sí hacen otros países para proteger su producción de la invasión de multinacionales. Y por lo tanto, vivimos en un mundo de capitalismo globalizado, salvaje, neoliberal, en el cual los estados están desprotegidos hacia las multinacionales. La Unión Europea se ha construido sin pensar esto, o pensando solo en el beneficio de unos pocos, y por eso es muy difícil proteger a los trabajadores. Ahora bien, efectivamente, ahora es el momento de unidad de acción para dirigirse en contra de la multinacional con la presión y con el apoyo siempre a los trabajadores para que reconsidere su decisión, y de hacer la máxima unidad de impacto y de influencia política, dirigirse contra la empresa con todas las instituciones para que reconsidere su decisión de cierre. Estamos hablando de recuperar políticas más proteccionistas, políticas económicas más proteccionistas. Por supuesto, que protejan a la gente, que protejan a los trabajadores. Es decir, lo que es absolutamente asombroso es que estemos dando ayudas públicas hasta 17 millones de euros a esta empresa, parte cofinanciados por la Unión Europea y parte por el Gobierno de España y la propia Junta de Castilla y León, para que esta empresa al día siguiente del compromiso de permanencia, que por cierto es de 5 años, que es una basura de compromiso, al día siguiente esta empresa pueda anunciar que se va sin poner ni un solo dato sobre la mesa. ¿En manos de quién estamos? ¿Quién maneja nuestra economía? 4 empresarios desde Dinamarca que nos ven como meras piezas de recambio que pueden desechar en el momento en el que ya no nos necesitan. Esto es vergonzoso, y por supuesto cuando a una empresa se le da ayudas públicas tiene que ser a cambio de un compromiso muchísimo más serio del que estamos hablando. El cierre de Vestas es un duro golpe, lo recordábamos al principio de la entrevista, lo recordaba mi invitado, para la provincia de León sobre todo, que decía ha estado obligada a vivir del sector del carbón, y ahora el sector del carbón está agonizando en sus últimos momentos. Para Izquierda Unida, ¿hay algún tipo de solución? ¿Hay algún tipo de futuro para la minería? ¿O ya se da por perdido esta fuente de energía? Vamos a ver, la minería, evidentemente que tiene que haber una transición ecológica en nuestro mundo, eso es absolutamente indiscutible. Lo que pasa es que esa transición ecológica se tiene que hacer de manera justa, justa para los trabajadores, y tiene que hacerse pensando en la sociedad. ¿Qué ocurre? Que esto no ha sido así. No olvidemos que la minería de carbón en León, cuando ha ido cerrando, no ha sido por criterios ecológicos, sino que era porque las centrales térmicas, propiedad de empresas privadas, algunas privatizadas por gobiernos españoles del PSOE y del PP, que privatizaron la empresa pública de energía, estas empresas privadas que tienen las empresas térmicas las centrales térmicas preferían traer carbón del otro lado del mundo porque les salía más rentable que mantener abiertas o comprar el carbón a las minas nacionales. Y por ese motivo llevamos más de 20 años viendo cerrar las minas, no por criterios ecológicos, sino por criterios económicos de 4 empresarios que se están enriqueciendo y que además están escupiendo contaminación a la cara de los mineros de León mientras les matan de hambre. Eso es absolutamente inaceptable. Izquierda Unida defendemos transición ecológica, sí, por supuesto, pero al mismo tiempo justicia social. Y eso quiere decir, primero, que no se pueden cerrar minas hasta que no haya una alternativa, primero se construye la alternativa y luego habrá que ir cerrando, y segundo, que por cada puesto de trabajo que se pierda hay que montar 2 o 3 en este momento. Planes de industria reales y no fotos y no buenos compromisos o buenas intenciones que estamos muy cansados de verlas durante 30 años. Pero alternativas todavía no hay. ¿Y fecha definitiva para el cierre de las minas? Parece que sí.
Hombre, fíjese cómo vamos a hablar de alternativas cuando una alternativa tan clara y tan evidente como es precisamente la fabricación de turbinas y aerogeneradores vinculadas a la energía eólica, ahora llega y nos dicen que se va. Nosotros, por ejemplo, en el aspecto de Vestas, estamos en fase ahora de máxima unidad política junto a los trabajadores para luchar contra la multinacional, pero Izquierda Unida estamos preparando un plan B y estamos estudiando la posibilidad jurídica de hacer una propuesta al Estado de la Nación para que inicie el procedimiento de expropiación y desarrollar una fábrica de carácter público dirigida por el Estado. ¿Por qué motivo? Primero, ¿eso es factible? Absolutamente factible. No hay ni una sola razón jurídica que vaya en contra de este razonamiento y sí hay muchas razones, en cambio, económicas. Hablamos de un sector, en primer lugar, esto ya ha ocurrido. Ha habido precedentes en nuestro país, en Alemania, en Ámsterdam y en varios países de la Unión Europea. Pero lo más importante es que estamos ante un sector de crecimiento. El sector de eólico, como decía, tiene que duplicarse en España, es un sector estratégico. El sector energético en sí mismo es algo que es muy importante que tenga un peso público, porque es algo que es estratégico para el conjunto de nuestra economía, y hablamos de un sector con futuro en el que tenemos mano de obra cualificada y, por cierto, en Vestas hay I+D que se ha pagado con dinero público español y, por lo tanto, eso tiene que revertir a unas instalaciones donde ese I+D y esos trabajadores formados por España puedan seguir haciendo su trabajo para dotar a los parques eólicos españoles de maquinaria y de aerogeneradores fabricados en España. Eso nos parece que sería una solución en la que habría que trabajar. Bueno, veremos evidentemente cómo evolucionan las negociaciones y cuáles son los planes definitivos de la empresa, de la multinacional danesa, para ver si hay algún tipo de solución, ojalá que sí, y que sean los trabajadores los que puedan seguir en su planta de Villadangos del Páramo. Pero le quiero preguntar un poco también por la actualidad política, porque estamos, no en vísperas, pero estamos a meses de unas elecciones autonómicas y municipales. Yo no sé si desde Izquierda Unida van o no van a seguir compartiendo candidaturas municipales, sobre todo con Podemos en algunos ayuntamientos de Castilla y León. No solo con Podemos, nosotros creemos que la alianza va más allá de una mera suma Izquierda Unida Podemos, lo estamos defendiendo por todos los pueblos y ciudades donde podemos hacerlo. Nosotros pensamos que, primero, cada ciudad y cada pueblo de Castilla y León tiene una forma de funcionar y tiene una forma política y hay que respetar esa autonomía, pero creemos que es necesaria una unidad absoluta a la izquierda del PSOE y que esa unidad tiene que tener tres grandes características. Lo primero es que tiene que ser radicalmente democrática y eso significa que las candidaturas tienen que hacerse a través de primarias conjuntas y abiertas donde participen no solamente los partidos políticos sino sobre todo los movimientos sociales. Lo segundo es que el programa tiene que ser horizontal y participativo y el tercer aspecto es que el protagonismo no puede ser simplemente de los partidos políticos o de los cargos públicos, sino que hay que dárselo a los movimientos sociales y a la sociedad. Ese es el modelo que siguieron grandes ¿Y Podemos proyectos. está por la labor? Bueno, nosotros estamos ofreciendo este planteamiento y ese es el debate en el que vamos a estar. El modelo, nosotros no nos lo hemos inventado, es el modelo que funcionó enormemente bien en Valladolid a través de Toma la Palabra, en Ganemos Salamanca, en Ganemos Palencia, en León en Común, en Imagina Burgos. Nos parece que es el modelo que hace que la ciudadanía se ilusione y se implique y que es contar y hacer las cosas de otra manera como se han hecho hasta ahora. Y nos parece el camino. Algunos de esos modelos acabaron fracasando, entre comillas. El caso de Imagina Burgos, aquí también en Valladolid. ¿A qué creen ustedes que es debido? Bueno, en Valladolid no hay ningún fracaso. En Valladolid no, en Burgos sobre todo. En Imagina sí que hubo cierta escisión. En Imagina yo creo que tampoco hubo un fracaso, sencillamente lo que ocurrió es que hay una parte de Podemos que tomó la decisión de salirse de esa confluencia, de esa convergencia y empezar a operar como Podemos directamente. Yo no comparto esa decisión, nosotros creemos que hay que trabajar los espacios unitarios e Imagina Burgos para nosotros tiene las características que tiene que tener un movimiento transformador, es decir, es absolutamente horizontal, las asambleas son las que determinan lo que hace el cargo público y tiene una democracia interna perfecta que permite además resolver cualquier tipo de discrepancia garantizando la pluralidad. Por lo tanto es un buen modelo y es el modelo que nos gustaría poder extrapolar a todos los ámbitos posibles. Sin embargo, en Izquierda Unida sigue habiendo voces críticas que no son muy partidarias y estoy pensando evidentemente en el alcalde de Zamora, en Francisco Guarido, que no es muy partidario, ¿no?, de esas mezclas, esos acuerdos. Efectivamente es su posición, nosotros hemos debatido de esto muchísimas veces en Izquierda Unida, lo hemos debatido en nuestros procesos asamblearios y lo que tenemos claro es que aunque pensemos diferente tenemos que respetar su autonomía municipal. Yo ya anuncié el año pasado que desde la Dirección Autonómica de Izquierda Unida Castilla y León vamos a respetar la autonomía local de nuestras asambleas para decidir
cómo quieren concurrir a las elecciones y, por lo tanto, la decisión que tomen los militantes de Izquierda Unida Zamora será la que respete y apoye la dirección autonómica de Izquierda Unida Castilla y León, incluso pensando que lo interesante es construir espacios de unidad. Pero cada pueblo y cada ciudad tiene formas muy diferentes y en Castilla y León esto es importante tenerlo muy presente si de verdad queremos cambiar la sociedad de abajo hacia arriba. Lo que está claro es que las formas políticas tradicionales han fracasado, que es necesaria una verdadera transformación económica, social y política. Lo vemos con Vestas, lo vemos con el caso Enredadera, lo vemos con tantos y tantos casos de corrupción y de desaparición de empresas, deslocalizaciones caprichosas por parte de multinacionales. Hay que cambiar nuestro país, nuestro sistema y desde luego para eso hay que cambiar también las formas de hacer política. José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias y buenas noches. El arquitecto viñetista y fundador de la Fundación Santa María de la Real, José María Pérez Peridis, ha realizado esta mañana un llamamiento a la retención del talento en Castilla y León y a que los jóvenes estudiantes apuesten por permanecer en su tierra. Mensaje que ha trasladado durante la lección inaugural que ha impartido en el campus palentino de la Universidad de Valladolid. Peridis ha insistido en la importancia de retener el talento en esa provincia como medida de lucha contra la despoblación y como elemento dinamizador de las zonas rurales. Voy a trasladar el ánimo a los que estudian, sobre todo para que no se vayan, se queden en su tierra y si se van que vuelvan, porque hay que empezar contando las piedras para poder tocar las estrellas, dijo León Felipe, y voy a venir con ese lema. Ha llegado la hora de conectar con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudéjar. ¿Me recibe usted, mayor Abutardigán? Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Sí, no ha sido un buen día para los astronautas. Menos mal que tiene usted un mirador privilegiado para ver Castilla y León. No ha sido un buen día para los astronautas españoles, cierto. Pero en fin, es cierto que tengo un buen mirador. Desde aquí arriba hay una amplia perspectiva para ver las noticias que pasan, lo que permite reflexionar sobre los tiempos que vivimos. ¿Y por dónde van esas reflexiones suyas? Pues desde hace algún tiempo veo que los políticos de Castilla y León se dejan llevar por la desmesura en sus palabras y en sus propuestas. El viento del populismo cruza el mundo y también recorre nuestros páramos. Y ese viento despeina, por ejemplo, a Alicia García, consejera de Familia e Igualdad, que ha visto cómo los dos exjugadores de la Arandina la demandaban por perjudicarlos profesional y moralmente al frustrar su fichaje por el Almazán. Y es que la consejera prefirió unirse a la corriente de indignación social en un presunto caso de abuso sexual a respetar la presunción de inocencia. Y tampoco los lobos que se acerquen a las explotaciones ganaderas tendrán a partir de ahora presunción de inocencia, con otra propuesta de la Junta llamativamente brusca, que es la de dar permiso a los ganaderos para que se líen a tiros con el lobo, cosa que al parecer es legal en Francia. Pero claro, no todos los ganaderos tienen escopeta ni permiso de armas. Tal vez las bombas inteligentes que íbamos a vender a Arabia Saudí, ya que nos estamos poniendo populistas, podrían servir para armar a nuestros ganaderos. Se me ocurre, por ejemplo. A medida que se acercan las elecciones, veremos más agresividad verbal y más propuestas populistas. Eso me temo yo también. Ahí tenemos, por ejemplo, a Pablo Fernández, el de Podemos, clamando cada semana contra los privilegios de las multinacionales. O a Pilar del Olmo, amenazando una semana sí y otra también a los que osen deslocalizar su producción, como los daneses de Vestas. Con las grandes empresas nos pasa como con los lobos. Al mismo tiempo queremos protegerlos y nos liamos a tiros con ellos. Sabrá usted que esta semana ha habido una expedición institucional de 2 días a Bruselas para intentar negociar una solución para Vestas. Y gracias a eso nos hemos enterado de que existe un comisario europeo de acción por el clima y la energía, nada menos que Miguel Arias Cañete. Qué bien me vendría a mí mejorar el clima y la energía, y es que paso mucho frío en esta estación espacial, Pérez. Sí, manténgase abrigado y sobre todo lejos del engañoso calor de los populismos. Eso haré. Mire, mire, ahora se ven las luces de Aranda de Duero y un poco más allá, las estrellas. Le dejo en esa estación interprovincial Estrella Mudéjar al mayor Abutardigán y a ustedes ya les tengo que despedir porque ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica y recuerden, desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo que nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias, que descansen, buenas noches.